Bueno, hoy vamos a dar inicio entonces a la última clase del curso de Query Tuning, que a lo largo del mismo pudimos ir viendo diferentes opciones de Transact SQL, de diseño de base de datos. O sea, fuimos pasando por diferentes secciones que a ustedes los van a ayudar a mejorar la performance de sus procesos, de sus queries y de sus sistemas para que puedan escalar y darle mejor servicio, ni más ni menos que al negocio, que es lo que estamos buscando o el objetivo de este curso es principalmente eso. Y que tenga menos problemas, ¿no? O sea, problemas de estos, mirá, tengo bloqueos y la planta no pudo operar, tengo tal problema de performance y bueno, no pude emitir mis facturas, bueno, todo eso puede, digamos, ayudarlos en todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Ahora bien, nos quedaron un par de temitas. Yo ayer les hice una pregunta, ¿se acuerdan ahí? No sé si lo recuerdan, que era, bueno, vimos algunas instrucciones, por ejemplo, en la clase anterior, por ejemplo, la CTE, por ejemplo, vimos las funciones window, esas que eran muy potentes y le generan performance, ¿no? Era buscando resolver el mismo caso de uso pero con una mejora de performance importante. Bueno, hoy vamos a ver otra de estas funciones. Otra de estas funciones. Una de estas funciones se llama apply. Apply es un tipo de join. O sea, cuando hablamos de los join que tiene el ANSI SQL y el SQL Server también, hablamos del inner, hablamos del left, hablamos del right, ¿sí? Hablamos del full, hablamos del cross y hablamos del apply. ¿Está bien? Entonces, esto seguramente los usa muy fuertemente en la mayoría del código. Este quizás poco, el cross lo hemos usado. En muchos ejercicios del curso hemos armado cross para lo que es multiplicar registros, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos el insert de 1.000.000 de registros, bueno, ese tipo de cosas. Y el apply también es otro tipo de join, el cual, digamos, permite técnicamente hacer como una iteración entre dos conjuntos. Vamos a ver para qué se usa mucho el apply. Yo ayer les planteé un escenario, un ejercicio que era en principio sencillo, en el cual consistía en agarrar y, por ejemplo, tenemos una tabla de clientes, tenemos una tabla de órdenes, de facturas, de transacciones, de lo que ustedes quieran, y alguien me solicita traer la última factura, la última transacción para cada uno de mis clientes. Cuando me piden para cada uno de mis clientes, uno podría, digamos, tentarse a querer recorrer a cada uno de los clientes, calcular buscar la última factura y a partir de eso insertarla, no sé, en una tabla temporal, en una variable tipo tabla, en una TBP in memory, en lo que ustedes quieran, y después retornar ese resultado. Esa podría ser una opción. La otra opción que podemos hacer a nivel Transact SQL no es ni más ni menos que lo que se llama una subquery, ¿correcto? O sea, una subquery, por ejemplo, para resolver este ejercicio que alguien me planteó, sería algo como estoy mostrando yo aquí, que es, le voy a hacer un from, por ejemplo, a mi tabla órdenes, voy a decirle que la orden esté adentro de esta subquery y esta subquery hace, ¿no? Select top 1, order ID, from sales order, ¿sí? Donde cliente es igual a cliente. Y acá estoy trayendo, digamos, para cada uno de mis clientes, por ejemplo, cuál es la última orden que le facturé. ¿Sí? Entonces, ven, miro, la orden 10.259 fue la última orden que le generamos al cliente 13. Al cliente 43, las 10.545 y así sucesivamente. Ahora bien, así como yo les mostré este código, que es válido este código, por supuesto que es válido. Ayer vimos que las subqueries también eran válidas. Ayer vimos que las otras operaciones eran válidas. El tema es si son las más performantes. Vamos a ver que no. Vamos a ver que esto es un patrón
donde el apply es justamente un join indicado para hacer esto. El apply tiene dos tipos de opciones. Una que es cross apply y otra que es outer apply. Cross apply vendría a ser como un inner join. Vamos a verlo. ¿Cómo funcionaría? Yo, ven, le digo acá, tráeme todos los clientes, ¿ok? Cross apply, acá, select top 1, la orden, la fecha de la orden, el empleado, para toda la tabla órdenes, donde O.CustomerID es igual a C.CustomerID, o sea, la externa, ¿sí? Y order by descendente, ¿está bien? Y a esto lo llamamos A. Entonces, el apply es la forma de hacer esto. ¿Qué vamos a ver? Bueno, primero, yo lo que ejecuté acá tengo 89 registros, con lo cual ya creo que esto en la última clase lo deben ya suponer, que acá me va a dar los mismos 89 registros. El tema es cuál es la performance entre un escenario y el otro. Vamos a medir los planes de ejecución, ¿sí? Y vamos a ver que hay una diferencia importante entre un plan y el otro. Si bien podemos encontrar que acá, ¿ven? Hay un index-seek, este es el mismo index-seek para órdenes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que no hay en el apply? El scan de vuelta sobre order. Ve que lo tuvo que hacer como 2 veces, tuvo que iterarlo. O sea, en la subquery. O sea, lo que estamos viendo acá es que tengo de vuelta, ¿sí? Un scans cluster indexing, ¿sí? Sobre orders, cosa que acá no está esa operación. O sea, tenemos esta parte del plan y nada más. Esto nos genera que la forma vieja de hacerlo, ¿sí? Digamos, bueno, el ordenamiento tampoco está muy bueno el dato que dice ahí, que me están diciendo por chat, ¿sí? El ordenamiento tampoco está. Entonces, fíjense que el costo de la vieja forma de hacerlo es de un 0.037 y el otro costo de un 0.021, o sea, es más rápido. Entonces, tenemos mismo resultado, digamos, y mucha más velocidad. Con lo cual no hay discusión con estas cosas. Y miren otro detalle adicional que les voy a mostrar con el apply, que es muy interesante. Supongamos que ahora viene este funcional, o este usuario, o el que fuere, de nuestro negocio, y me dice, mira, yo ahora necesito traer las dos últimas órdenes, o las dos primeras, no importa. ¿Sí? Entonces yo vengo al subquery, ¿y qué vendría a poner acá? Un top 2, ¿no? O sea, me está pidiendo no la última, sino las dos últimas, las dos primeras, Entonces, supongamos que el apply no lo conocen. Ustedes no lo conocían quizás hasta ahora, o muchos de ustedes quizás no sé si lo conocían. Si ejecuto esto, ¿sí? Me da un error. ¿Por qué? Porque me dice que una subquery solamente puede devolver un solo valor por cada iteración. Con lo cual, ya ahora no puedo resolver lo funcional. Con lo cual, si yo me encuentro ante esta situación, seguramente, y no conozca la apply, vaya por alguna técnica de las más ineficientes que vimos. O sea, bueno, vamos a tener que crear una tabla temporal, vamos a tener que agarrar, recorrer todos los clientes, buscar las dos últimas órdenes, insertarlo en la tabla temporal y devolver el resultado. Algo así vamos a terminar haciendo. Bueno, les queda como tarea a ustedes si quieren probar, digamos, la diferencia de eso, puede ser muy importante. Ahora yo a mi apply, si le pongo 2 acá, no solamente, o sea, el apply no solamente va, digamos, a ser más rápido, sino que este que es top 2 va a funcionar. O sea, ¿qué ganamos con el apply? Ganamos siempre. O sea, el apply en este tipo de patrones de búsqueda no hay con qué darle. Está pensado para eso. Es la forma de hacerlo más rápido y funcionalmente tiene mejores cosas que digamos, el- la forma de la subquery vieja. Apply también es una función de 2005. O sea, para los que me preguntaron, ¿no? Yo no conocía CT, bueno, Apply estaba en el mismo grupo de funciones. No, esto yo vuelvo a repetir lo mismo. Eh, un programador y la gente en tecnología en general, cuando escribe
el software, cuando escribe las bases de datos, lo hace con el mejor conocimiento que tenía en ese momento. Sí, esto es puro tranza que se cuele y hasta ANSI. Con lo cual, es raro que un programador quiera hacer mal las cosas porque las quiera hacer mal. En nuestra profesión o nuestro rubro, a mí me pasó muy pocas veces ver eso. ¿Sí? O sea, entonces lo hace con el conocimiento que tiene, porque si conoce esto lo va a hacer así, no tengo la menor duda yo de eso, y creo que ninguno de ustedes tiene la menor duda de eso. Es lógico que ahora capaz que se ponen a ver el código que ustedes escribieron después de hacer todo este curso y piensan que tienen que agarrar la base de datos y hacerla de cero. Es muy probable que se, y se lleven esa impresión. No está mal que se lleven esa impresión, porque eso quiere decir que están aprendiendo. Lo que sí estaría mal pensar que la tienen que tirar y que cuando la hicieron, o que esa base de datos no sirve para nada. No, 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 y muchos que me conocen del trabajo diario y que acompaño equipos de desarrollo y todo eso, saben cuál es mi pensamiento con esto, ¿no? O sea, yo hice las cosas, digamos, con lo que conocía. Ahora bien, fíjense que hacerlas bien tampoco es muy complicado. ¿Sí? Esto tampoco es muy complicado. Entonces, ¿a qué voy? Si ustedes aprenden a hacer todas las cosas de forma eficiente, acá no vimos todavía ninguna cosa complicada, ahora sí vamos a ver particiones y ahí quizás se me empiecen a perder un poquito. ¿Sí? Eh, eh, lo que tenemos que hacer es, digamos, esto no es complicado, entonces si lo hacemos bien, lo que vamos a lograr es una buena performance hoy y en el futuro. Y voy a poder atender a otras cosas. Si lo hacemos ineficientemente, seguramente desarrolle algo y a los 5 meses, al año, me estén llamando porque, no esté funcionando. Lo que sí también es interesante es entender la evolución, ¿no? O sea, fíjense que la base de datos, SQL Server, Transact SQL, ANSI SQL, empezó a incorporar funciones justamente para buscar patrones de uso y esos patrones de uso transformarlos en funciones súper optimizadas, porque yo les mostré un código acá y alguno por el chat ya me dijo, yo ya estoy haciendo estas búsquedas. ¿Sí? Quiere decir que no es que a Microsoft se le ocurrió, que a Maxi se le ocurrió en un caso muy puntual, seguramente alguna cosa de esta en alguna parte del código tengan, lo mismo que mostré yo ayer con el OCTE, si empiezan a revisar, van a tener, no son la mayoría, estamos de acuerdo, pero ¿qué va a pasar? Es muy probable que sean la minoría sobre las tablas críticas y que ese proceso termine siendo crítico. Entonces, ahí donde hacemos el tuning, decimos, mirá, yo acabo de usar las operaciones más eficientes para lograr el mejor resultado. ¿Sí? Entonces, apply tiene el cross apply, que es como el inner join. Vamos a hacerlo de vuelta con uno acá, así lo volvemos a su... Le puedo poner cualquier número acá, ¿eh? Le pongo 10, por ejemplo, y va a funcionar, ¿eh? Le pongo 10, ¿ven? Y esto funciona perfecto, o sea, es una maravilla. A nivel performance me ganó y a nivel funcionalidad también. Y yo, una de las cosas que les quiero comentar con el Apply, que me olvidé, es que van a encontrar mucho en la bibliografía de Microsoft, sobre todo, muchos ejemplos, pero esos ejemplos basados en que el Apply lo llaman contra una función que devuelve una tabla. No está mal eso, pero como la mayoría de los ejemplos que yo veo por internet son, o sobre todo en la documentación, para ser más preciso, son contra una función que devuelve una tabla, yo lo hice sin eso para que vean que es un join. ¿No? Entonces, porque si no cae como que, o pareciera que si no tenemos una función que devuelve una tabla, no lo podemos usar. Entonces, este cross apply de 1 me retornó 89 registros. Si yo le pongo outer apply, que es exactamente igual la consulta, solamente que le pongo outer, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, tráeme todas las última orden de cada cliente. Ahora, ¿qué sucede? Si un cliente nunca tuvo una orden, en el caso anterior no me trajo nada. Y en este caso los tendría que traer. Con lo cual, si ejecuto esto, ven que tengo acá 91 registros. O sea, tengo 2 clientes en los cuales no he tenido órdenes. Y por ejemplo, fue el cliente 22 y el cliente 57. Ven que no tengo ninguna orden para ello. Así que bueno, disfruten el apply, traten de usar el apply, las funciones window y todas las que fuimos, las CTE también, todo este tipo de cosas que
generan una ventaja enorme en la performance y hasta en los casos de uso de cómo tienen que resolver las formas de hacer las cosas. ¿Sí? O sea, es una operación, la verdad que muy, muy interesante. Bueno, pasando a otro tema, ¿sí? Tenemos que ver ahora particiones, vamos a ver particiones, vamos a ver column store index, ¿sí? O sea, lo que vamos a ver con esto es estas dos funcionalidades que son bastante interesantes. ¿Se acuerdan que cuando vimos las tablas en memoria, yo les comenté, vimos que el objeto era 100% en memoria, ¿sí? Ahora bien, nosotros tenemos la posibilidad de tener tablas híbridas o esquemas híbridos en memoria. ¿A qué se llaman esquemas híbridos? Tener la tabla en disco, o sea, la tabla normal que ustedes tienen, pero los índices en memoria. Los índices de la tabla en memoria. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto, porque esto tiene menos restricciones que obviamente la tabla de memoria y puede servir para muchos casos. Entonces, yo acá lo que hice es generarme una tabla con un poco de volumen, y después tengo una consulta, por ejemplo, clásica, donde llamo, ¿ven? A toda mi facturación, le hago un join a mis productos, le hago un join a mis fechas, le hago un group by y le hago una suma, ¿sí? Para estos dos campos que están acá y le digo que me traiga el producto en inglés, que me traiga el número, digamos, del año, la semana del año y el calendar, ¿sí? Es una consulta. Y lo ordeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos esta consulta armada y vamos a ver su plan de ejecución. Esta es una tabla común, todas tablas normales de su sistema. Vamos a ver el plan de ejecución de esto y bueno, encontramos que ya cuando vemos paralelismo ya aprendimos que seguramente es pesado este plan, ¿no? Entonces, vemos que es un plan que tiene, digamos, flechas gruesitas, con lo cual también me está indicando en algún lugar que estoy haciendo algo muy ineficiente. Pero esto no tiene where, ¿no? O sea, en este caso no tiene where, con lo cual digo, mira, me están pidiendo esto, pero quiero optimizar esto. Bueno, este plan que te hace un cluster index scan por acá, hace un tail scan por acá. Bueno, este plan de ejecución cuesta 327. Es, digamos, tablas donde nosotros podemos crearle nuestros índices. Pero ahora bien, si creamos índices para resolver esta pregunta, ¿tendremos mucho éxito? Esa es mi pregunta de lo que vimos. ¿Tendremos mucho éxito acá? ¿O no tendremos tanto éxito? ¿A qué voy con esto? Voy a que quizás no estamos haciendo where, quizás tendría que ver en los joins si tengo algún índice ahí, pero me da la impresión a mí que así como está la consulta armada, no sé si voy a tener mucho éxito con creando índices nuevos. ¿Qué índices podemos crear aparte de los que vimos en alguna de las clases anteriores? El concepto de los índices que ustedes que conocemos tradicionalmente son los índices de árbol, ¿sí? O sea, los índices de árbol, ¿no? El famoso árbol del índice. SQL Server incorporó índices en memoria llamados Column Store Index. Básicamente, los Column Store se almacenan de forma columnar en memoria y comprimidos. No requieren que la tabla esté en memoria. Esa es una de las cosas, ¿no? O sea, no requiere que la tabla esté en memoria. Los vimos, las tablas en memoria también le podía crear eso, pero estos índices se los podemos usar a tablas no en memoria. Entonces, vamos a suponer que yo puedo crearlos con un clúster o con un non-cluster. Cualquiera de los dos pueden ser índices column store. Entonces, en este caso, ¿sí? Supongamos que yo vengo con un índice común, acá, ¿no? Esto es un índice común, creo un índice para mejorar la performance de mi query, ¿está bien? Un índice común, este es un índice, digamos, estándar de SQL, los que veníamos viendo hasta ahora. Y seguramente cuando tiene la misma consulta, voy a tener casi los mismos resultados. Voy a tener seguramente alguna mejora en performance en algún punto, pero no me espero mucha mejora, ¿no? Por esto que vimos nosotros en la query en sí,
que estaba trayendo casi todo, con lo cual, a menos que tenga temas con los joins o alguna cuestión de esas, no vamos a ver, digamos, una gran mejora. Mientras esto se ejecuta, yo les voy a mostrar cómo se crea un índice Column Store. Los índices Column Store pueden ser cluster o non-cluster. Si los creo cluster, miren esto, create cluster, column store index, nombre del índice y la tabla. ¿Qué cosa extraña tiene esto? ¿Qué cosa le llama la atención a ustedes de esto? No tiene las columnas. Muy bien ahí. No tiene las columnas. ¿Por qué no tendrá la columna? Porque si es un clúster, y aprendimos que el clúster es el ordenamiento lógico de la tabla, ¿sí? ¿Esto qué está haciendo? Está casi poniendo todas las columnas de la tabla en memoria. Ojo que no es la tabla en memoria, es el índice clúster. ¿Sí? Esto lo voy a parar porque va a tardar un ratito y... ¿sí? Entonces, vamos a crear nuestro índice en memoria, clúster, es una opción. Los clústeres están a partir de 2014, los índices Column Store Cluster. O sea, yo les diría que si no tienen 2014 o superior, no usen este tipo de tecnologías, porque si bien están en 2012, los non-cluster, lo que les va a pasar es que están más pensados para esquemas de data warehousing. O sea, para consultas y no tanto para transaccionales. ¿Por qué digo que está pensado para data warehousing? Porque una de las contras que tenían en 2012, ojo, vuelvo a aclarar, 2012, es que si creaban un índice de estos, la tabla no le podían hacer más insert, ni update, ni delete de registros. Entonces, ¿para qué se creaban? Para optimizar consultas nada más. Como los procesos de data warehousing. Lo que hacen es agarrar, no sé, todas las noches y levantar, digamos, la información y subirlo a la base de datos. Bueno, se apagaban estos índices, se llenaba la información y luego de hacer eso, digamos, se volvían a activar los índices y era algo totalmente natural. Yo he trabajado ya en el año 2012 con clientes con sistemas de data warehouse y estos índices les han bajado los tiempos a muchas consultas de forma drástica. Entonces, son muy importantes sobre todo para consultas. ¿Qué vamos a hacer acá? La misma query con el índice Column Store, que hicimos. Entonces teníamos ese 300 y moneda, ¿no? Por ahí. Y por acá tenemos un, digamos, Column Store Index Scan. ¿Sí? Y esto se fue a 20. O sea, de 327 que teníamos de plan de ejecución, lo llevamos a 20. Y no solamente lo llevamos a 20, sino que con más índices lo podríamos mejorar más. O sea, ven que o sea, esto va a ser mucho menos que 20. O sea, son índices muy poderosos. Y en memoria, tienen restricciones, por ejemplo, si usan los clústeres, si hay algunos tipos de datos en las tablas, les va a decir que no lo pueden usar, pero son la verdad que muy, muy, muy interesantes. Otra de las opciones, en vez de hacerlo cluster al índice, es hacerlo non-cluster. ¿Cómo lo hacemos non-cluster? Bueno, hacemos non-cluster column store index y básicamente acá lo que le estamos poniendo, ven, son muchas columnas. La mayor cantidad de columnas posible. Tampoco importa el orden, porque son columnares acá los índices. Entonces también podría crearlo de forma non-cluster, ¿sí? A el índice, ¿no? Y le tengo que decir acá sí definir las columnas de mi, digamos, tabla, o sea, perdón, de mi índice. ¿Ok? Entonces, ¿a qué apunta este índice? Performance. A veces no podemos llevar una tabla en memoria, pero tenemos esto. O sea, no tiene que ser, no puedo llevar todo a memoria y me quedo desilusionado, desilusionada. No, pueden usar estos índices que la verdad que también los pueden ayudar mucho. O sea, son índices bastante potentes. Así que bueno, otra de las funcionalidades in memory que tiene el motor de base de datos, ¿ok? Que nos faltó ver, digamos, en las otras clases que yo estuve con ustedes. Ahora bien, vamos a saltar de tema y vamos a ver una funcionalidad que hoy en día a nivel performance perdió bastante, digamos, fuerza. ¿En qué sentido que perdió fuerza?
Perdió fuerza porque hoy con las tecnologías in-memory que estuvimos viendo son mucho más efectivas que todo lo que voy a mostrarles yo ahora acá. Pero no solamente eso se puede usar para tuning, sino se puede usar para la parte administrativa de una base de datos. Pero a nivel performance, créanme que esto perdió un poco de fuerza. No toda la fuerza, pero perdió mucha fuerza porque hay otras herramientas mucho más potentes. Antes de continuar con esto, y Julián me pregunta si estos índices se almacenan en disco. Sí, estos índices, ¿cómo funcionan? Está el dato en disco, 100% memoria el índice. Funciona y está persistido en el MDF. Vos cuando transaccionás contra el índice, Julián, transaccionás contra la memoria y después guardan el MDF. No es un dato crítico, no es como una tabla, ¿me entendés? Un índice no tiene el mismo criticidad que una tabla, porque a la larga es una réplica de lo que está en la tabla, de los datos que vos le pusiste a la tabla. ¿Qué hace el SQL? Cuando vos apagás, lo que está en disco lo vuelve a subir a memoria comprimido. Pero transaccionás contra la memoria y persiste en disco, ¿eh? O sea, este índice no es que apagás el servidor y desapareció el índice. No, todo lo contrario. Pero está en la memoria, o sea, funciona igual que las tablas in memory. Siempre contra memoria primero y después, digamos, en este caso iría a disco, ¿ok? Bueno, una de las cosas que voy a mostrarles ahora es las particiones de tablas. Las particiones de tabla nacieron hace muchísimos años. SQL Server las implementó recién en el SQL 2005, también muchísimos años, pero ya existían de antes en otros motores de base de datos. ¿Qué significa particionar una tabla? Por ejemplo, si tenemos una tabla de facturas, movimientos de inventario, transacciones, esas tablas de movimientos grandes que ya sabemos que tienen volumen, habitualmente nosotros como desarrollo lo que tratamos de hacer es, bueno, guardo todo en un solo archivo. Ahora bien, es probable que yo consuma la información quizás de los últimos 3 meses. La mayoría de mis consultas preguntan los últimos meses, el último año, etc. Entonces, si yo guardo todo en el mismo lugar, no es la mejor, no sería lo más performante. Y si la base de datos es muy grande, vamos hablando de teras, o sea, cuando hablando de bases de datos muy grandes, hacer un backup de una base de datos, supongamos que tenga 14 años de historia, 10 años de historia, y digo, yo tengo que backupear los 14 años cuando no se modifica más que el último año activo. No tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces, existe el concepto de particionar los datos. Cuando hablamos de particionar los datos, hablamos de la parte física. Nosotros a nivel tabla es la misma tabla. Como programador no me voy a dar cuenta que está particionada la tabla, no tengo que hacer absolutamente nada en mi software, no tengo que hacer nada administrativamente distinto a lo que vengo haciendo. Ahora, mi tabla va a estar guardada en más de un archivo de SQL Server y eso puede ayudar a performance, en algún caso, cada vez menos, por esto que un poquito que les comentaba con las nuevas funcionalidades, pero imagínense, no sé, en el año 2005, en el año 2000, en los 90, esto se particionaba hasta con vistas en esos años. O sea, se hacían vistas y las vistas con Union All a diferentes tablas y esas tablas, bueno, y teníamos una base capaz que de 1 GB y alguien estaba, tenemos una base de 1 GB. Pero de todas formas lo vamos a ver. O sea, vamos a ver cómo funcionan las particiones. Yo les voy a mostrar particiones de datos estándar y después vamos a mostrar si en performance, basado en performance, una característica que tienen las particiones que sí contra esto casi no hay, digamos, forma de ganarle, que es cuando nosotros queremos, por ejemplo, cargar archivos, un CSV, un TXT, y lo queremos subir de forma masiva a una tabla. Ese tipo de operaciones, las particiones tienen ventajas si queremos usarlas. Entonces vamos a ver primero el concepto de particiones. ¿Cómo funcionan las particiones? Las particiones, básicamente yo acabo de crear una base de datos para después no romper nada. ¿Sí? Las particiones, ¿sí?, requieren definir funciones de particiones, ¿sí?, y requieren definir esquemas de particiones. La función de particionamiento, puedo tener más de una en mi servidor. Ojo que el concepto de particionamiento también se usa en otras bases de datos como Spark, se usa también en análisis service, o sea, de multidimensional y tabular. O sea, es un concepto que tiene sentido para no procesar todo el tiempo, básicamente. Entonces, por ejemplo, yo acá estoy creando una función. Esta función de particionamiento va a tener un nombre, un tipo de dato y los rangos de los valores. Por ejemplo, en este caso, yo le estoy diciendo, ¿ven?
2008-0801, 2008-0901, 2008-1001. Son meses, ¿no? Estoy particionando por mes, que es una de las técnicas más frecuentes en el particionamiento de tablas. Tener una fecha de transacción, una fecha de ingreso, una fecha de movimiento y particionar por mes. Y después agrupar y a particionar por año. O sea, podemos tener una base de datos que diga los años anteriores, por ejemplo, no sé, 2015 es una partición, 2016 es una partición, 2017 una partición, 2018 una partición y 2019 mes por mes. En este caso lo estoy declarando como número porque mi dato en mi tabla es igual que esto, pero esto podría ser fecha. ¿Se entiende? Ahí Gustavo me pregunta, ¿por qué porque en la tabla que voy a hacer acá es numérico, pero puede ser un datetime, ¿eh? O sea, no tiene que ser numérico, es un ejemplo nada más, ¿eh? Vos podés declararlo como esté tu tipo de dato. Por ejemplo, en tu tabla va a estar como, claro, por eso, en tu tabla va a estar como datetime, ¿sí? Seguramente en tu tabla esté como datetime. Yo en mi tabla no tengo datetime, tengo otra forma, ¿eh? Sí, esto es formato ISO, ¿no? Pero en mi tabla no tengo datetime. ¿Sí? Podría haber hecho datetime también, ¿eh? En este caso tengo entero. Porque esta tabla está hecha así, digamos, el que la hizo la tabla la hizo de esta forma, digamos, pero no quiere decir que sea entero esto, ¿eh? Entonces, yo genero acá una función. Cuando genero un esquema, el esquema, lo que le voy a decir al esquema, básicamente, es que creo el nombre del esquema, ¿ven? Un nombre al esquema, y le tengo que decir qué función va a usar, que es la función anterior. Lo único que le voy a decir al esquema es, ven que dice acá, dice primary. Yo creo que lo estoy simplificando ahora, pero acá yo le voy a poner a qué archivo va a caer cada información. O sea, acá le estoy diciendo que todos estos van a caer en el mismo archivo. Pero yo podría decir, el primero cae en un archivo, el segundo cae en otro archivo, el tercero cae en otro archivo. O sea, le podría decir para cada uno de los meses que caiga en un archivo distinto, que es lo que realmente tiene sentido. Después lo vamos a ver con otro ejemplo, ¿sí? Entonces, yo creo mi función, creo mi esquema y ojo con esto. ¿Por qué? Si la tabla que nosotros tenemos no está particionada, hay que particionarla y eso significa reconstruir la tabla. Quiere decir que si ustedes quieren hacer esto sobre tablas productivas, tienen que romper el índice clúster de la tabla y tienen que volverlo a construir al índice clúster particionado para que distribuya la información en cada una de las particiones. Porque no estaba pensada así la tabla, ¿eh? Si obviamente está de cero, no tiene ningún problema. Entonces, en este caso yo estoy creando una tabla, ¿sí? Con el tipo de este dato de date ID, ¿sí? Y todo lo demás datos. Y ven que ustedes cuando crean las tablas le dicen on primary acá, por ejemplo, ¿no? Que es el file group donde crean la tabla. Yo acá le estoy diciendo on, ¿sí? El esquema de la partición y por qué campo voy a particionar. Que date ID es entero y tiene que coincidir con mi función. Si fuera fecha, fecha. Si fuera otra cosa, otra cosa. ¿Eh? O sea, entonces, yo acá voy a tener mi tabla particionada y también cuando creo el índice clúster de la tabla, le voy a tener que decir al índice clúster que también se particione. Si no, la tabla, digamos, acá puedo funcionar sin clúster, ¿no? O sea, no es necesario tener un índice clúster en una tabla, pero por lo general tenemos un índice clúster, con lo cual el índice clúster tenemos que también particionarlo. Podemos particionar los otros índices comunes también. Ojo que las particiones tienen muchas ventajas administrativas sobre todo. Imagínense que yo puedo agarrar como DBA y decirle al SQL Server que actualice las estadísticas de una partición sola. Entonces, cuando tienen bases gigantes, ¿sí? Y dicen, ¿yo por qué voy a actualizar los 15 años de historia si se modifica el último mes de las estadísticas? Puedo hacer un plan de mantenimiento de índices para que el índice solamente actualice la partición que está actual, ¿sí? Entonces, acá me están preguntando qué pasa cuando no tengo, digamos, un dato en la partición. Si yo no defino un dato acá en la partición, va a caer como en un global. ¿Me entendés, Damián? Lo que va a suceder es, si yo tengo un 2009-02, va a caer en un global, en el primary, por ejemplo, del SQL. Esto supongamos que fueran diferentes file groups. Si vos generas un dato que no está en la partición, va a quedar en un, digamos, primary, en el file group primary. En algún lado lo tiene que poner, no te va a dar un error.
Vos después lo podés distribuir, las particiones se pueden agrupar, se pueden splitear, se pueden hacer un montón de tareas administrativas. No es que esto que yo defino acá queda como grabado en la piedra. Pero bueno, hay que más o menos pensarlo. ¿Sí? Sí, la función, vamos, se puede redefinir una función. Ojo que cuando redefinan una función, si hay datos, tiene que mover datos, ¿no? O sea, supongamos que yo ahora le digo, che, mirá, todo el año 2008, todo el año 2008 cae en un solo archivo. Y yo acá lo tenía mes por mes, lo va a hacer, pero tiene que mover todos los datos y agruparlo. Eso se llama un sliding de una partición. Yo tengo, digamos, acá ejemplos que... Sí, eso se puede hacer todo. ¿Sí? Esto es donde se usa con mucha, a ver, con alta performance se usa con muchísimo volumen de datos. Cuando tiene mucho, créanme, mucho volumen de datos, el nivel de particionamiento generalmente es el año activo mes por mes, los otros agrupados por año. Entonces, ¿qué te sucede? Cuando vos llegas a fin de año, tenés que agrupar todo el 2019 y ponerlo bueno, esa operación es una operación de mantenimiento. Ahora, en base a datos normales, no de gran volumen, no hacen eso por lo general. Lo que terminan haciendo es por año, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no tienen, capaz que tienen una base de datos, no sé, 300 GB, olvídate, 1 tera, no pasa nada. Ahora si tienes una base de quizás 5 teras, y ahí empezás a jugar con otras cosas más finas. Pero puedes hacerlo, ¿eh? O sea, un detalle interesantísimo en las particiones es que Microsoft en el SQL 2016, Service Pack 1, lo incorporó a la Standard Edition, igual que la compresión de tablas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que esta funcionalidad muchos software no la usaban porque era una funcionalidad de Enterprise, no era una funcionalidad de estándar. De hecho, todo lo que yo les mostré hasta hoy funciona en estándar. Esta funcionalidad puntual, si no tienen 2016 estándar, no funciona. Tenían que tener Enterprise. ¿Eh? Bueno, vamos a crear un par de datos. Acá vamos a llenarle datos a mi tablita. Vamos a llenarle datos a mi tablita. ¿Sí? Y acá yo les quiero mostrar un poco los planes de ejecución con esto y después vamos a agarrar y ver, digamos, una carga de datos masivos con particiones para que vean cómo funciona, que también es una cosa muy interesante porque las particiones ahí generan, digamos, una ventaja casi única. De vuelta, todo lo que es mantenimiento, los DBA van a exigir las bases de datos grandes que se particionen las tablas. Si no lo hace el negocio, van a definirlo ellos con algún funcional, porque digamos, no es tan complicado definir el particionamiento en una tabla. Pero, digamos, es muy interesante tener particiones. Fíjense también, por ejemplo, yo les muestro, mientras esto corre, les voy mostrando algunas cuestiones. Si yo, por ejemplo, vengo acá a las propiedades de esto, ¿sí? De la base de datos, y acá van a encontrar una opción ustedes que dice, por acá arriba, dice que va a actualizar, ¿sí? Las estadísticas de forma incremental. Incremental significa a nivel partición. Entonces, yo no tengo que actualizar todas las estadísticas, digamos, de mi base de datos, ¿sí? O sea, con solamente actualizar la de la partición del mes activo alcanza. Entonces, un plan de mantenimiento de estadística que capaz tarda 16 horas para toda la base de datos, actualizando la partición del mes activo, quizá tarda, no sé, 10 minutos. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan cuando vimos los índices con filtros y todas esas cosas? Que el reveal del índice también era muy rápido por haberlo hecho así. Bueno, esto es más o menos lo mismo. O sea, no tiene ningún sentido actualizar todas las estadísticas de una base de datos que los datos se mueven en el último mes, digamos, ¿no? O sea, entonces, bueno, puedo darle esa flexibilidad. Bueno, esto está tardando un poquito más de lo que yo me hubiera gustado, ¿sí? Pero mientras esto corre, ¿sí? Que después yo les voy a mostrar un par de queries acá, cómo van a ver que las particiones se usa una, se usa la otra. ¿Se les fue a todos el audio, chicos? ¿O me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Bueno, mientras esto corre, yo voy a ir armando otro ejercicio de particiones, donde acá la partición tiene muchísima ventaja. Muchísima ventaja. Que es la carga masiva de datos. ¿Sí? ¿Qué es la carga masiva de datos? Bueno, yo fui ya trabajando un poco con esto como para evitar, digamos, perder tiempo. Supongamos que yo tengo un archivo CSV y ese archivo CSV lo quiero cargar de forma masiva en la base de datos.
Ahora, imaginémonos que yo lo hago en una tabla intermedia, eso y después lo llevo a mi tabla final, porque tengo que, no sé, hacer operaciones de búsqueda, tengo que trabajar con los datos, hacerle update, todo ese tipo de cosas, ¿estamos de acuerdo? No es que lo cargo así de una a mi tabla movimientos históricos, por lo general eso no sucede. Yo acá lo que hice fue crearme una base de datos, ¿sí? De demo de carga, y acá dentro de esta base de datos, crearme, ¿ven? Una tablita llamada órdenes. Estas serían el historial de mis órdenes, todas las órdenes que tiene, digamos, mi base de datos, mi sistema, no sé, en toda la historia. Y después, ¿sí? Lo que voy a hacer con esto es insertarle acá, ¿ven? Le inserto unos 2 millones de órdenes como para emular en esta tabla órdenes, que ya tenemos órdenes guardadas, ¿sí? Entonces vamos a hacer acá, le vamos a insertar unas 2 millones de órdenes acá. Esta viene a ser como mi tabla órdenes y después a mí me llega un archivo CSV, que ese archivo CSV todos los días tengo que ir abasteciendo mi tabla órdenes. Todo el tiempo, este lo vamos a cortar acá porque está tardando. Vamos a cortarlo ahí, ¿sí? Esto es lo que va a hacer es cargar, digamos, estos 2 millones de registros y acá tengo mi tabla órdenes con 2 millones de registros. Entonces, miro, por ejemplo, sobre mi tabla órdenes una distribución de datos y me puedo llegar a encontrar con que tengo, ¿ven? Para el 2011 este volumen, para el 2012 este volumen, 2013 y 2014. Ahora bien, le podemos crear un índice si queremos para mejorar la performance de esto, ¿no? Un índice con include, bueno, todas las cosas para poder, digamos, trabajar. Una de las cosas que aprendimos en todo el curso para hacer cargas era el tema de los bloqueos. ¿Se acuerdan que vimos el tema de bloqueos? Bueno, lo que le vamos a decir a esta tabla que justamente apague el escalamiento de bloqueos. Es una best practice para las cargas masivas. Lo vamos a apagar. Pero, ¿qué es lo que nos sucede? Lo que nos sucede realmente es que yo no tengo un archivo CSV y si vengo de un archivo CSV y se me ocurre pegarle a mi tabla órdenes directo, es probable que sea muy pesado porque hay gente trabajando sobre esa tabla y no me alcanza. Entonces, lo que se hace habitualmente en todos estos sistemas es llevarlo a una tabla intermedia, a una staging, a donde ustedes quieran, trabajar los datos, hacer las validaciones, todo lo que tengan que hacer y después el resultado que quedó ahí, sí, moverlo a mi tabla, digamos, órdenes. Entonces, para eso me voy a crear una tabla igual que la de órdenes, llamada órdenes staging. Esto que yo les muestro acá es un procedimiento estándar en cargas masivas con volumen. Si van a usar, esto estamos usando acá, les aclaro, estamos usando el avión a reacción, ¿sí? Con los misiles de última tecnología. Traten de no matar arañas. Les cuento un caso con esto. Un banco un día nos contrata porque ellos tenían un archivo CSV que levantaban todos los movimientos bancarios, las tarjetas de crédito, todo eso a su base de datos. Y el proceso, haciéndolo con buenas prácticas, con esta forma que yo les estoy mostrando acá, aproximadamente tardaba 4 horas por día. Que dijeron 4 horas por día, no lo puedo hacer más. Se hizo con particiones y el proceso llegó a tardar 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, o sea, puede cambiar muchísimo la performance de carga. Entonces, yo lo estoy acá haciendo sin particiones todavía, con las prácticas que se hacían antes. Se creaba un staging, el tema es que ahora tengo esta tabla stage con mis datos y los tengo que pasar de un lado al otro. Entonces, como los tengo que pasar, un buen señor por ahí dijo, che, ¿por qué no creamos un trigger sobre esta tabla staging para la operación de delete y que esto inserte los datos, ¿sí? En la tabla real, ¿sí? Entonces, ¿qué logro con esto ahora? Lo que voy a lograr con esto es que voy a primero a llenar mi tabla staging y después con un delete, por ejemplo, top 1000, como vimos en alguna de nuestras clases, vamos a ir borrando los registros del staging y eso los va a ir pasando de a poquito a la otra tabla. Y es una técnica para no romper, porque imagínense que acá hay volumen. Estamos hablando de mucho volumen por día, sobre todo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, yo acá generé, ¿sí? ¿Ven? Un store procedure, después, donde borro de a X. Esto va sobre la tabla staging. Siempre estoy borrando sobre la tabla staging. Ahora bien, vamos a agarrar, yo generé ya un archivito con un BCP, me generé un archivito, ¿sí?
que se llama órdenes 2015.dat. Entonces, armé yo ya mi arquitectura de carga y ahora viene este archivito que viene todos los días, un archivito distinto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es subir el archivo ¿a dónde? A la tabla staging primero y después lo vamos a subir a la tabla de trabajo. A la tabla real, perdón. Entonces, generalmente estos procesos, ¿qué hacen? Truncan el staging, hacen un bulk insert, desde acá, desde donde ustedes quieran, desde el archivito hacia mi tabla, hacemos un bulk insert. Y acá seguramente tengamos en algún ratito, ¿sí? Los datos en mi tabla staging, ¿sí? Y después, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente irlos borrando, ¿no? O sea, lo vamos borrando de a X, digamos, cantidad de registros. ¿Ven? Acá ya tengo mis archivos, ¿sí? Los fue subiendo de a 200.000, por ejemplo, el batch del bulk insert. Entonces, en mi tabla staging tengo 1.000.000. En mi tabla real tengo 2.000.000. Seguramente ahora, como tengo acá la tabla staging, empiezan ustedes a trabajar, buscar los registros que tienen el cliente, los que no lo tienen los mueven a otra tabla, hacen todo el trabajo de manoseo de los datos para dejarlos que realmente van. Básicamente estos procesos son de esta forma. Pero después hay que moverlos, ¿verdad? Y yo no puedo ahora mover 2.000.000 en un solo insert. Ya lo vimos, lo aprendimos, que eso no lo puedo hacer, porque es muy lento o me genera muchos bloqueos. Entonces, los empezamos a mover con ese store que creamos, por ejemplo, de a 200.000, que lo único que hace este store es borrar de la tabla staging y como tiene un trigger, los va pasando de una tabla a la otra. Entonces acá estamos pasando ahora de la tabla staging a la tabla real con un proceso batch. Si ustedes no hacen esta técnica en volumen, están complicadísimos. ¿Por qué? Porque si bien esto tardó 12 segundos, me dejó hacerlo y no explotó, no se llenó el transaction log, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, esta es la técnica tradicional que yo conozco y se usa en base de datos, no sé, desde que yo por lo menos conocía las bases de datos. O sea, si alguno no la conocía, bueno, ahora la conoce, pero es una técnica muy, 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 muy vieja. Se usaba ya en las telefónicas hace muchísimos años atrás. Entonces, ¿ahora qué es lo que sucede? En mi tabla staging no tengo nada y en mi tabla órdenes, ¿sí? Tengo los 3.000.000 de registros. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto mismo con particiones? ¿Cómo hacemos esto mismo con particiones? Bueno, lo primero que voy a hacer yo acá, en esta base de datos, ahora sí voy a usar file groups, ¿ven? 2005, 2006, 2007, voy a agregarle file groups a mis particiones. Le voy a agregar archivos. Estoy usando las particiones como, ahora sí, con toda la fuerza. Voy a agregar archivos. Voy a tener que agarrar y crear la función de partición como vimos hace un ratito. ¿Sí? Acá, para los que me preguntaron, acá está como datetime, ¿ven? El otro estaba entero porque la tabla estaba hecha así, no por otra razón. Y acá estoy armando mi función de particionamiento. ¿Sí? Voy a armar el esquema de particionamiento y diciéndole cada uno de estos datos a qué lugar tiene que ir. El esquema de particionamiento. Acá. Perdón, este ya está. Vamos a crear el esquema. Y después vamos a agarrar y crearnos dos tablas nuevas. Es como que el viejo modelo lo dejamos, no sirve y creamos, para que vean la diferencia, una tabla staging, ¿sí? Que la tabla staging tiene todos los campos y está particionada por el esquema que acabamos de crear. ¿Está bien? Y la tabla real, acuérdense el índice cluster, por acá. Y la tabla real también, la tabla orden, la que va a tener todas las órdenes, tiene, digamos, está particionada por el esquema que acabamos de usar. ¿Sí? Entonces tenemos tabla staging y tabla real particionadas las dos tablas por el mismo esquema. Le vamos a insertar los datos a la tabla real, para emular los 2.000.000 que teníamos por acá. Así le dejamos los 2.000.000 ahí. Tenemos la misma situación. ¿Sí? Y vamos a agarrar y tratar de hacer el mismo bulk insert que hicimos antes. O sea, vamos a agarrar el bulk insert y lo vamos a meter en la tabla particionada. Ustedes cuando hacen una operación de insert sobre una tabla particionada
y, por ejemplo, están insertando diferentes meses. Y a partir de ahí lo que se ve es que hay diferentes data files. Lo que va a pasar es que usa paralelismo en todo eso, con lo cual ganan performance también. Entonces, hay muchas ventajas también ahí en la carga sobre el staging. Entonces, lo que voy a hacer yo acá es, ahora, hacer el bulk insert. Fíjense que no tengo el trigger, no tengo nada. Voy a hacer el mismo bulk insert sobre la tabla staging nueva particionada. Entonces, voy a hacer el mismo bulk insert sobre la tabla particionada. Como no tengo el trigger, ¿cómo paso los datos de esta tabla staging nueva a mi tabla real usando particiones? Porque acá yo solamente usé las particiones para distribuir los datos. Bueno, una de las ventajas que tienen también las particiones es que permiten mover datos entre tablas. Y es lo que voy a usar yo acá. ¿Sí? Entonces, tengo mis datos en staging. Fíjense que acá tengo la staging tiene 1.000.000 y las órdenes, ¿sí? Exactamente, le voy a pasar la partición a la otra tabla. ¿Sí? Lo que voy a hacer acá es decirle alter table, órdenes staging 2015, switchame la partición número 11. Tengo que determinar qué número de partición es. Esto hay que hacerlo por por un script más sofisticado. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplito que les dejé en el código y en el team para que ustedes jueguen, que hacen los sliding y todo. ¿Sí? Pero acá estoy diciendo, móveme la partición 11 de la tabla staging a la partición 11 de la tabla, digamos, no staging. ¿Se acuerdan que el otro movimiento lo hicimos con un delete y generaba bloqueos? Y tardó 12 segundos. ¿Se acuerdan de eso que vimos hace un ratito? Entonces, vamos a optimizar esto. 12 segundos versus... Créanme que ya está, créanme que ya está. ¿Sí? Es impresionante la performance que esto tiene. Entonces, todos sistemas básicamente de data warehousing, todo sistema que mueven volúmenes grandes entre tablas con CSV y hacen su tabla staging y quieren pasar, y las particiones son usar, digamos, el avión a reacción con los últimos misiles. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventajas tienen las particiones? Administración y en performance, la mejor ventaja que tienen es esto que les acabé de mostrar recién. Hay un documento, de hecho, en Microsoft, que es viejito ya también, un documento del año 2008, donde habla de cómo leer 1 terabyte en 30 minutos y cargarlo en la base de datos en 30 minutos. O sea, tiene un archivo de 1 terabyte y cómo lo llenan en 30 minutos en una base de datos SQL Server. Y a veces ustedes tienen archivos CSV que pesan 500 megas y tardan 2 horas en subirlo a la base de datos. Bueno, obviamente que son técnicas de optimización bastante distintas. ¿Sí? Bueno, no quería perder acá que yo corté en algún lugar, espero que haya terminado alguna query, como para tirarle, ven, si ustedes tienen una query, alguna partición, por acá, ¿sí? Ven que hace un cluster index seek y si van al plan de ejecución, cuando hay particiones, les va a decir de qué partición a qué partición se está usando la información. ¿Ok? Bueno, úsenla. Hoy en día, está bueno porque está en la estándar. Se usa en Data Warehousing, se usa muchísimo. En base a datos gigantes o LTP, también por parte administrativa, eso es, digamos, donde más se usa. En base a datos chicas no tiene sentido, para mí no tiene sentido. No cuesta nada hacerlo, hoy ya no cuesta nada hacerlo, la verdad que si hacen esto no pierden nada, tienen más administración quizás, no hay una pérdida de performance por hacer esto. ¿Okay? Bueno, con particiones ya vamos cerrando. La verdad que espero que les haya sido útil todo lo que vimos, que puedan aplicar aunque sea el 10%, sería un buen logro. Así que primero muchas gracias en nombre de Trigger y en nombre mío de que ustedes hayan participado en este curso. Espero poderlo saber en otro que hagamos. Así que bueno, seguimos en contacto por Teams y les agradezco de verdad que hayan podido participar en las clases y bueno, me hayan podido seguir. Espero que no, que no se hayan aburrido ni haberlos vuelto loco tampoco, ¿no? Así que bueno, gracias y nos seguimos viendo. Me quedo un ratito más por si alguien quiere hacerme alguna pregunta por acá.